Entonces, colegas, buenas noches nuevamente. Eh, bueno, pues vamos a arrancar nuestro módulo y en primera instancia yo voy a empezar presentándome y bueno, mi nombre es Félix Marza. Yo estoy designado a coordinar y a facilitar este módulo que se denomina Métodos Cuantitativos 1 para la investigación. Bueno, es un placer estar acá con todos ustedes y pues eh, presto, ¿no? A empezar un par de semanas definitivamente muy interesante en el plano de cultivar esta importante herramienta para la investigación. Bueno, yo tengo la experiencia en el ámbito de la investigación. En realidad es en ese campo que me he estado desenvolviendo a lo largo de muchos años. Y también he estado involucrado en esta actividad tan bonita como es la docencia y va a ser realmente un enorme placer, ¿no? Compartir con ustedes algunos elementos importantes para efectos de fortalecer sus capacidades en este desafío de la investigación. Estimados colegas, entonces, pues eh, vamos a arrancar. Antes de empezar, no sé si alguien también quiere decir algunas palabras, quiere manifestar alguna situación con respecto al módulo o su expectativa. Adelante. Doctor, Sí, adelante. buenas noches, doctor, y Buenas buenas noches noches. a los compañeros. En realidad, para mí es una grata satisfacción. No sé si me escuchan, en este momento yo soy orrureño, Ah, qué bueno, qué bueno. estoy en una comunidad que se llama Condorí, municipio de Caracollo. Ahora Ah, mira. estoy probando cómo puedo pasar clases desde mi celular, Ah, qué ¿no? bueno. ¿Usted es agrónomo? No, no, bueno, Ah, mi formación yo tengo, bueno, una formación como maestro de primaria. ya, qué bueno. Mi otra formación es profesor de matemática secundaria. Ah, qué súper. Soy licenciado en Ciencias de Educación y Estado de la UMSA y de la Facultad de Ingeniería también de la UMSA, ¿no? Qué bueno. Entonces, para mí, en realidad, es una grata satisfacción compartir algunas experiencias con, así como usted ha manifestado hace rato, ¿no? Que ha tenido experiencia en el campo de lo que significa la investigación. Particularmente a mí, doctor, me place mucho esa expresión. Tengo entendido que con usted vamos a acercarnos a dialogar con la ciencia, vamos a acercarnos a dialogar lo que significa la investigación educativa, ¿no? Porque pienso yo que es tan importante la investigación como una herramienta precisamente que utiliza la teoría, ¿no? Entonces, me satisface mucho, doctor, escuchar esas palabras. Sería interesante rayar la cancha siempre desde el inicio de la clase, porque a lo largo del transcurso de algunos módulos que hemos venido viviendo, algunas veces hemos tenido algunas dificultades, ¿no? Ujú. Entonces, no es nada convincente tener a esos obstáculos, más al contrario, así como usted nos ha indicado que es un facilitador, tengo entendido de que con usted, tomados de la mano, como verdaderos enamorados, doctor, vamos a acercarnos a lo que significa la investigación educativa o métodos de investigación educativa, ¿verdad, doctor? Eso Así es. me place mucho escuchar así, porque así debe ser, digamos, un facilitador, ¿no? Yo creo que no estamos en pregrado para aprender algunos conceptos. Así como usted dice, tiene bastante experiencia. Yo digo siempre, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, los 5 años se lleva lo que significa métodos de la investigación y todo el proceso de vida, digamos, en el contexto de la educación,
es investigación. Entonces, es una herramienta muy importante. Ahora, obviamente, en la otra carrera también lo es. Nomás hacemos un trabajo de investigación, pero quizá expresado en proyectos a diseño final. Por eso es que es importante, doctor, y a mí me place mucho. Yo ya le he indicado algunas de mis experiencias que he podido ver. Puedo decir que mi tesis, por ejemplo, de pregrado era una investigación de tipo experimental, que lo hice sobre el desarrollo cognitivo con los niños de 7 a 9 años en la ciudad del Alto, ¿no? Y hay muchas otras experiencias que he dado. Conozco muy bien lo que significa una investigación de tipo cuasi experimental, ¿no? Lo que significa también la investigación cualitativa que implica la producción del conocimiento, doctor. Yo le voy a agradecer mucho, doctor, que socialice con nosotros su experiencia, que nos diga, compañeros, eso se hace así, la pinza se utiliza de esta manera. Entonces, nosotros particularmente yo le voy a quedar muy agradecido, doctor, y muchas gracias, doctor, por primero que me ha insertado, que me ha inyectado ese conjunto de átomos, ese conjunto de energías que estoy seguro que me va, en transcurso de este tiempo, del modo que vamos a llevar, voy a salir lleno de oxígeno en lo que significa los métodos de investigación. Muchas gracias, doctor. Gracias, colega. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a, colegas, agradecer también su asistencia y su participación y vamos a, como es debido, presentar el plan, ¿no?, de trabajo y como también es, entiendo yo, un elemento importante, la parte práctica. Este plan de trabajo, colegas, tiene esa característica, ¿no?, de entrar de lleno a ese elemento práctico y como también lo ha manifestado el colega, bueno, pues los aspectos teóricos definitivamente también son importantes. Sin embargo, bueno, pues este elemento definitivamente también es parte, ¿no?, de nuestra fortaleza, es parte de nuestro recorrido. Estamos en un desafío definitivamente muy importante como es ya la aplicación en el ámbito, obviamente, de nuestros trabajos de investigación y va a ser importante desplegar ese elemento, ¿no? Entonces, como hemos manifestado, de lo que se trata es contribuir con algunos elementos prácticos en el ámbito de ese desafío. Si ustedes desean ampliar, bueno, vamos a recorrer primero y si desean ampliar algún aspecto específico en el análisis, pues con mucho gusto, ¿no? Pero vamos a obviamente incorporar algunos elementos que también tienen característica con el módulo, ¿no? Como es el título, ¿no?, de métodos cuantitativos 1 para la investigación. Entonces, colegas, vamos a concentrarnos en algunos elementos importantes. Seguramente todos vamos a estar de acuerdo en sentido de que, bueno, la investigación, ¿no?, es el elemento que definitivamente guía, ¿no?, nuestros desafíos en el ámbito del posgrado y sobre todo en el doctorado. Entonces, este ámbito está planteado, ¿no?, en términos de la introducción. Nuestro propósito es cabalmente tener la posibilidad de trabajar datos, ¿no?, que ese es un aspecto que definitivamente constituye uno de los elementos importantes, ¿no?, dentro de lo que viene siendo ya, pues, trabajar, ¿no?, en el plano operativo, en el plano ya de estructurar los elementos, por ejemplo, de respuesta para nuestra problemática de investigación. Entonces, esta es una herramienta que nos permite cabalmente trabajar ya en el marco metodológico esos aspectos que definitivamente pues nosotros ya los hemos identificado en el marco de la hipótesis y bueno, pues la operacionalización de nuestra hipótesis viene, ¿no?, bueno, respaldado por este elemento de los métodos cuantitativos. Bueno, hay la herramienta en todo caso también eh, hermana, ¿no?, como es los métodos cualitativos. Muchos de los colegas seguramente tienen desafíos enmarcados en el plano cuantitativo. El plano cuantitativo tiene que ver, obviamente, con una base filosófica y también con la forma de ver la verdad a través de la experimentación, ¿no? Entonces,
ese es el aspecto que nos lleva, por ejemplo, al planteamiento de la hipótesis, ¿no? En el plano cualitativo tenemos obviamente un elemento también bastante particular, ¿no? Es constructivo, es participativo, existen las mismas herramientas, pero obviamente con un escenario donde el investigador no solamente es, ¿no?, un ente externo que evalúa, que cuantifica, que cualifica, no, es parte del proceso, ¿no? Y tiene sus metodologías particulares, obviamente que ese es un campo que seguramente también está designado en el ámbito del desarrollo del módulo, pero en este caso nos vamos a concentrar, ¿no?, en los métodos cuantitativos. Colegas, la idea en todo caso es también responder a las inquietudes que ustedes puedan plantear, ¿no? Inicialmente está planteado el uso de una herramienta que, bueno, pues se constituye amigable para efectos de su uso, pero si hay un interés en términos, obviamente, de incorporar un nivel, por ejemplo, un poquito más, vamos a decir, exigente en términos también de este elemento, con mucho gusto lo vamos a ampliar, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de algunas particularidades, ¿no?, que tiene hoy en día el ámbito de la investigación. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ciencia del dato, ¿no? La ciencia del dato hoy en día tiene que ver con uno de los desafíos fuertes que tiene cabalmente la academia, porque, bueno, pues los desafíos son también estar, ¿no?, de la mano, por ejemplo, del avance del conocimiento y, bueno, pues seguramente nos estamos involucrando, ¿no?, en esos desafíos, por ejemplo, que implica pues hacer investigación hoy en día, ¿no? Está de por medio, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo lo que viene siendo el aprendizaje inteligente, machine learning, esos elementos que hoy en día pues caracterizan también, ¿no?, a como el desarrollo de conocimiento en este ámbito avanzado. Entonces, la investigación pues se fortalece, colegas, ¿no?, porque esos elementos que tienen que ver con la programación, bueno, pues están incorporando, están inyectando realmente un impulso muy fuerte, ¿no?, a la investigación, porque, bueno, pues se puede manejar una cantidad de datos, pero impresionante. Se puede trabajar con metadatos, con datos históricos que han sido digitalizados por las instituciones, la academia, las universidades, etcétera. Entonces es un elemento que también, por favor, yo lo pongo a consideración para que si existe el interés, si hay algunos de los colegas que también quieren incursionar y quieren incorporar algunos elementos en esta línea, perfecto. El objetivo de nuestro módulo, colegas, gira en torno a fortalecer nuestras capacidades, en todo caso, en la parte cuantitativa, ¿no? Vamos a trabajar algunos elementos, obviamente con la correspondencia a la programación que se tiene también en el posgrado, métodos cuantitativos 1, y vamos a ver, por ejemplo, algunos aspectos importantes que tienen que ver con la aplicación cabalmente de algunos elementos que nos van a facilitar, perdón, que nos van a facilitar, ¿no?, el trabajo y vamos a cabalmente trabajar, por ejemplo, en valorar algunos elementos, por ejemplo, de estadística univariada. Vamos a también ver algunos aspectos multivariados desde el punto de vista descriptivo y también desde el punto de vista inferencial. Vamos a acompañar, obviamente, elementos en función también de las necesidades analíticas que también requieran sus trabajos de investigación, ¿no? Este es un momento para también plantear esos elementos, ¿no? Si usted, por ejemplo, está involucrado en un desafío de investigación que requiere un respaldo o que requiere, por ejemplo, una situación de aplicación de alguna metodología cuantitativa específica, bueno, pues es la oportunidad, ¿no?, para que usted lo plantee y podamos trabajar en función también de respaldar, de apoyar, ¿no?, ese proceso, ese desafío de graduación en función a la disertación doctoral que usted va a tener. Entonces, en esa línea, aprovechemos obviamente el módulo también para eso, para ese efecto. Bueno, entre nuestros otros objetivos está facilitar a que, bueno, pues podamos convertirnos, ¿no?, en usuarios en términos de los métodos cuantitativos y podamos también, obviamente, aplicarlo, ¿no?, en términos de los trabajos de investigación cabalmente, pues, que desarrollamos, ¿no?, en el sector o sobre la educación.
y bueno, preparar nuestras competencias, fortalecer nuestras competencias en términos de los métodos cuantitativos es el elemento también que nos guía. Este es el desarrollo, colegas, del contenido mínimo. Vamos a acompañar con algunos elementos teóricos y, bueno, como también habíamos mencionado, vamos a concentrarnos, ¿no?, en la parte práctica. Entonces, están señalados algunos elementos introductorios para hablar de la investigación cuantitativa, algunas características centrales. Vamos a mirar algunos aspectos con relación, cabalmente, ¿no?, a un abanico también de posibilidades que se pueden dar. Vamos a trabajar sobre herramientas de análisis. Para este efecto, pues hoy día vamos a indicar, por ejemplo, el hecho de que cada uno también debamos un poquito unirnos, ¿no?, de una pequeña herramienta que se las voy a presentar enseguida. Bueno, vamos a trabajar sobre la situación de la preparación de los datos y vamos a empezar con algunos elementos importantes, pero algo básicos, ¿no?, como es la parte descriptiva. Vamos a trabajar sobre algunos aspectos descriptivos desde la parte gráfica y bueno, pues vamos a ver también algunos elementos de muestreo. Están señaladas algunas pruebas de muestras pequeñas, ¿no? En este caso, pruebas de T, análisis de varianza. Eh, un elemento importante, porque cabalmente pues estamos también bastante expuestos, ¿no?, a escenarios, por ejemplo, categóricos o datos cualitativos que pueden ser pues nominales o pueden ser ordinales. Entonces, ese tipo de datos también los vamos a trabajar en función de tablas de contingencia. Vamos a mirar en esta parte también algunos escenarios bien interesantes de análisis de correspondencia. Y bueno, ya en la parte también de la última clase vamos a ver estos elementos, ¿no?, de regresión, de correlación, de regresión múltiple, que siempre son muy importantes, ¿no? Entonces, eso con relación a nuestro contenido. El cronograma, colegas, está señalado para estas 6 clases, ¿no? Entonces, vamos a tener un despliegue en términos de las fechas. Por ejemplo, hoy día es 25. Vamos a ver la parte introductoria, ¿no? Mañana vamos a ver la parte de herramientas de análisis, ¿no? Vamos a trabajar con, compartir ya algunos escenarios de los datos. Vamos a ver ya el componente de análisis descriptivo. Luego vamos a ver el día miércoles análisis descriptivo gráfico y también muestreo y pruebas de T. En la siguiente semana vamos a ver la parte de análisis de varianza, tablas de contingencia, análisis de correspondencia y en la última sesión vamos a tener exposición a correlación, regresión lineal, regresión múltiple, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que vamos a recorrer. Y acá, colegas, también quiero un poquito ser un poquito explícito, ¿no? Vamos a trabajar en función también de las inquietudes que ustedes puedan plantear. Si algún colega tiene alguna situación en términos de su trabajo de investigación que requiere incorporar alguna metodología cuantitativa específica, por favor le voy a pedir que nos los haga conocer para también incorporarlo, ¿no?, en el avance y también respaldar su inquietud en términos de cultivar esa herramienta. Nuestras clases, sobre todo, van a ser del tipo práctico, por eso es que acá estamos señalando solo el 20%. Estamos apuntando a tener un 80% de práctica, incluso un poco más, ¿no? Pero ese es un poco el margen en el que nos vamos a desempeñar. Colegas, es importante también el tener claro, ¿no?, la parte, por ejemplo, práctica. Entonces, sí vamos a tener algunos elementos sincrónicos. Vamos a hacer las demostraciones. Yo voy a desarrollar, obviamente, el ejercicio. Vamos a hacerlo de manera que todos podamos también reproducirlo, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que para el desarrollo de nuestra clase puedan, obviamente, tener también a disposición su ordenador, ¿no? Y también tener la posibilidad de replicar, ¿no? Vamos a,
obviamente generar un escenario práctico, ¿no? Para que realmente eso sea provechoso para cada uno de nosotros. Entonces, en ese ámbito, colegas, también está planteado algunos elementos del campo asincrónico, ¿no? Sabemos muy bien que tenemos un módulo que tiene esa característica, ¿no? Tenemos estas 6 reuniones en las que vamos obviamente desarrollar todos los elementos que tienen necesidad justamente de una sesión, en este caso sincrónica. La vamos a desarrollar a través de este medio, que es muy eficiente. Y bueno, las clases, en todo caso, asincrónicas también van a ser parte importante, ¿no? Del desarrollo de nuestro módulo. Cabalmente, pues vamos a tener, colegas, este elemento, ¿no? Acá vamos a un poquito también tener claro cómo vamos a trabajar la parte práctica y cómo va a surgir la calificación. Entonces, ya el elemento de la evaluación, colegas, surge de estas dos tareas, ¿no? Una tarea que va a emerger en esta primera semana y otra tarea que va a emerger la siguiente semana y una tarea o un trabajo final que va a ser prácticamente ya un poquito para el cierre del módulo. El colega, el doctor Gallata ha compartido, ¿no? Un cronograma de actividades y nos vamos a sujetar al cronograma compartido por el doctor. Entonces, la tarea 1, colegas, tiene una valoración de 25%, la tarea 2 tiene una valoración de 25% y el trabajo final va a tener una valoración del 50%. Entonces, de tal manera que esos van a ser los aspectos que vamos a contemplar. Ahora bien, ¿en qué consiste la primera tarea? Entonces, como habrán podido observar en nuestras sesiones van a ser obviamente prácticas, de tal manera que nosotros vamos a, en todo caso, operacionalizar, ¿no? Vamos a facilitar, obviamente, los datos si es que los colegas, por ejemplo, todavía no han tenido esa posibilidad de recuperarlos o de implementar su estudio. Entonces, vamos a facilitar bases de datos, ¿no? Si es que no existe el dato correspondiente. Bueno, vamos a un poquito a explicar. Entonces, la tarea 1, colegas, consiste en, bueno, pues primero vamos a trabajar mañana vamos a trabajar sobre la preparación de los datos, ¿no? Vamos a verificar la calidad del dato, vamos a auscultar el dato, vamos a indicar qué características o qué aspectos debemos cuidar en esta parte. Y bueno, vamos a entonces designar como una parte de la tarea el preparar una base de datos, ¿no? De su trabajo de investigación para el análisis, en este caso, de esta herramienta, ¿no? Que como seguramente conocen ustedes, es muy amigable. Y bueno, en caso de que usted no cuente con los datos, entonces no le vamos a causar mayor dificultad. Vamos a nosotros proporcionarle la información, ¿no? Entonces, en caso de no contar con datos propios, puede usar la base de datos del módulo. En este caso, nosotros vamos a compartir la información correspondiente. Eh, bueno, la otra parte de la tarea 1 consiste, por ejemplo, en desplegar el avance que vamos a tener el día miércoles, ¿no? Bueno, en realidad el día de mañana y el día miércoles. Entonces dice desarrollar la estadística descriptiva y la base de datos de la cápita anterior y resumirla, ¿no? A través de tablas de frecuencia, estadísticas descriptivas y también figuras, ¿no? Todos estos elementos, colegas, los vamos a desarrollar. No va a ser, obviamente, una situación de exigencia más allá de lo que vayamos a avanzar, ¿no? Y bueno, la tercera parte de esta tarea 1 es lo que vayamos a trabajar también el día miércoles, desarrollar un ejemplo para cada aplicación de la prueba de T. ¿Qué aspectos tenemos que nosotros trabajar y documentar y respaldar? Entonces, los productos para entregar por plataforma son, para la primera tarea, por ejemplo, para la tarea que dice preparar la base de datos. Entonces, para esta tarea, lo que tenemos que hacer es simplemente elaborar la base de datos en SPSS. Si usted tiene su información, perfecto, pero si no la tiene, entonces nosotros le vamos a compartir para que usted replique y pueda completar esta parte que dice archivo de SPSS con base de datos preparado para su análisis. Luego tenemos
bueno, pues esto va en relación a la segunda, ¿no? Que dice documentos, resumen con tablas de frecuencia, resumen de estadística descriptiva y figuras editados, descritos, alineados al estilo APA. Obviamente estamos mencionando el estilo para que todos también podamos elaborar tablas ya técnicas, ¿no? Tablas que son los elementos que se requiere para una publicación. Entonces, por eso estamos mencionando el estilo APA. Si alguien tiene dudas sobre el estilo APA o sobre la forma de elaborar las tablas, las figuras, entonces también le vamos a colaborar, le vamos a indicar cómo hacerlo, de tal manera que podamos obviamente también practicar cómo apegarnos al estilo, ¿no? En términos de las tablas, en términos de las figuras, qué características tiene que tener, por ejemplo, para estar alineados cabalmente al estilo APA. Y bueno, el tercer aspecto de esta tarea 1 es el documento de resultados de los análisis de la prueba de T. Y estos elementos, colegas, tienen que ir acompañados, obviamente, de la descripción correspondiente, ¿no? Ese es también el elemento que está incorporado en este plan. Esta tarea está, como ustedes también han podido observar, hay designado algunos plazos para seguramente un poco también coordinar y tener un marco de referencia en el ámbito temporal. Está designado para el 31 de julio, ¿no? Y la tarea 2 tiene más o menos similares características, está totalmente relacionado a lo que vamos a desarrollar la próxima semana. Por ejemplo, está la parte de desarrollar un análisis de varianza en función a datos de su área de especialidad, o en su caso, en caso de que usted no cuente con esos datos, porque todavía no ha implementado su investigación o alguna situación que todavía haya impedido eso, entonces puede utilizar una base de datos de lo que vamos a compartir nosotros en el módulo. Voy a poner a disposición en la plataforma una serie de bases de datos para que también podamos emplear la misma, ¿no? Ahora bien, si usted tiene información, por ejemplo, de su tesis de maestría o de su tesis de pregrado, perfecto, ¿no? Lo puede emplear, puede usar ese elemento para efectos de desarrollar la tarea. Un segundo aspecto de la tarea 2 es desarrollar la aplicación de tablas de contingencia en base a datos de su área de especialidad. En caso de no contar con los datos propios, puede hacerlo con los datos del módulo, ¿no? Con los datos que vamos a compartir para que usted también lo pueda alternativamente emplear. Y el tercer elemento es desarrollar la aplicación de correlación, regresión, bueno, es regresión múltiple. En caso de no contar con los datos, lo propio, ¿no? Puede hacerlo en base a los datos que vamos a compartir. ¿Qué entregar? Documento de resultados del análisis de varianza, tabla de análisis de varianza y figura acompañado de su descripción correspondiente, alineado al estilo APA, ¿no? Ese es un elemento importante que tenemos que cuidar, ¿no? Se trata de también apegarnos al estilo, apegarnos a un elemento que es exigencia, ¿no? Para una publicación. Segundo elemento, documentos resultado de análisis de tablas de contingencia y tablas y figuras editados y descritos alineados al estilo APA. Y finalmente, un documento de resultados del análisis de correlación, regresión y correlación múltiple, ¿no? Esa es en realidad la tarea 2, ¿no? Que, como hemos mencionado, vale el 25%. Bueno, esta tarea pues está apuntada para el 5, en este caso de agosto, ¿no? Acá hay un pequeño error, es 5 de agosto, ¿ya? Tenemos la tarea final o el trabajo final. Este trabajo final en realidad va a tener un tiempo considerable porque está apuntado para entrega el 20 de agosto, ¿no? Entonces acá esta tarea la vamos a entregar el 20 de agosto, así es que existe más o menos un tiempo bastante importante para su desarrollo. Esta tarea, colegas, en realidad es un consolidado, ¿no? De la primera y la segunda. Entonces, acá sí es importante que usted considere, ¿no? Un dato en el área de su investigación o en el ámbito también de contarnos. Si, por ejemplo, usted todavía tiene alguna situación
de desafío pendiente en términos de implementar su estudio, su investigación y todavía no cuenta con los datos como para efectos de emplearlos en estos propósitos, entonces puede apelar, ¿no?, a su dato de, bueno, a su tesis de maestría o a su tesis de pregrado, o en su defecto también utilizar, ¿no?, algunos elementos aproximados a su proyecto de investigación, ¿no? Entonces acá ese es el desafío, ¿no?, de que usted pueda utilizar información alineada a su investigación y pueda, en otras palabras, en palabras un poquito más sencillas, reproducir, ¿no?, los elementos que vamos a desarrollar en estas 2 semanas, ¿no? Entonces acá lo que estamos solicitando es que cada cursante acudirá a datos de investigación en su área de especialidad. En esos datos se producirá los ejercicios realizados durante el desarrollo del módulo. El propósito de esta será evaluar el entendimiento del material cubierto en el módulo. Entonces, el trabajo será evaluado bajo los siguientes parámetros. Vale 50 puntos, de los cuales 10 puntos va a ser designado o asignado, perdón, al análisis, ¿no? Entonces, acá lo que queremos es que usted obviamente pueda describir el problema, ¿no?, el problema de investigación, y luego interpretar o justificar, ¿no?, en función a las respuestas. También vamos a valorar el que usted utilice el paquete, el software, ¿no?, y pueda, en todo caso, si es que hay alguna necesidad, si usted plantea su inquietud, entonces con mucho gusto también vamos a incursionar en alguna otra herramienta, ¿no? Entonces, por eso está señalado U8. 20 puntos, colegas, del trabajo final está contemplado para efectos del material avanzado. Entonces, acá lo que vamos a ponderar o vamos a, en todo caso, valorar es que usted, por ejemplo, pueda hacer el desarrollo de la réplica para cada elemento avanzado. Por ejemplo, análisis descriptivo, muestreo, pruebas de T, análisis de varianza, tablas de contingencia, correlación, regresión y tanto lineal y múltiple. Entonces, si usted, por ejemplo, desarrolla ya en correspondencia de cada uno de estos elementos que estamos mencionando, entonces se va a hacer acreedor a los 20 puntos. Si por alguna razón, por ejemplo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones obviamente de limitaciones de tiempo, no puede desarrollar todo, entonces sí, seguramente vamos a también contemplar ese elemento, ¿no?, para efectos de, bueno, pues también en correspondencia valorar su trabajo, ¿no? Es importante la interpretación, colegas, entonces 10 puntos también están asignados a la interpretación, ¿no? Entonces, ustedes tienen 10 puntos del análisis, 10 puntos el uso del software, 20 puntos para efectos de cubrir, ¿no?, los elementos trabajados en clases y 10 puntos para efectos de la interpretación. ¿Qué es lo que se tiene que entregar? Un reporte, ¿no?, organizado, digital, de lo realizado, ¿no?, que incluirá, por ejemplo, materiales de respaldo o de soporte, gráficos, tablas, salidas de computadora y también interpretar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo final. En otras palabras, es reproducir lo que vamos a realizar en clases, pero con su dato, ¿no? Entonces, ese elemento va a tener una valoración del 50%. Entonces, consideramos que para efectos de del módulo, entonces, para tener un tiempo también apropiado, no tener la situación de saturar, entendemos que, bueno, pues son días continuados, entonces no da mucho margen, ¿no?, al desarrollo cabalmente de actividades de un día para otro. Entonces, con el ánimo también de entender ese elemento y también hacer que realmente pues valga la pena, ¿no?, el hecho de reproducir, el hecho de analizar, el hecho de interpretar, entonces vamos a tener esos elementos pausados, ¿no? Una tarea en la semana 1, otra tarea en la semana 2 y después vamos a tener un plazo más o menos bastante holgado para efectos de trabajar la evaluación final, ¿no?, el trabajo final. Entonces, ya hemos mencionado los puntajes. Esa es la forma, en todo caso, de calificación y bueno, pues ese elemento lo estaríamos en todo caso adoptando, ¿no? Y bueno, cabalmente está el
un poquito de información. Esto lo vamos a obviamente nutrir. Tenemos información que definitivamente pues ustedes conocen, ¿no? Una gran ventaja de estudiar en esta época, en estos tiempos, es que, bueno, pues todo lo tenemos también a disposición, ¿no? Está el desarrollo del módulo, colegas, entonces apuntado del 25 de julio al 20 de agosto, ¿no? Entonces, la parte sincrónica, pues lo vamos a desarrollar estas primeras 2 semanas y bueno, nos vamos a reunir en el horario de 19 hasta las 21 horas, ¿no? Entonces, este es el plan de trabajo, estimados colegas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para también aclarar. Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, adelante. Es interesante, realmente. Gracias, doctor, por el plan que nos plantea. Un poco yo me he quedado, no sorprendido, sino un poco fuera de órbita. Cuando leí el título del módulo, dice Método de Investigación Cuantitativa, efectivamente pensé realmente en este módulo profundizar toda la estructura de lo que significa el problema, el contexto del problema. Y a partir de ello, quería profundizar, por ejemplo, la teoría, el marco teórico para entender, para interpretar ese módulo. Pero ahora más no tengo el plan, no tengo el terreno, no tengo el diseño del plan, no tengo nada. Y ahora me voy a ir directamente a comprarme el metro, o el flexómetro, o, el, o la estación total, qué sé yo, ¿no? Me parece más este módulo, la esencia de este módulo me parece la estadística descriptiva e inferencial. No, yo realmente un poco, no me quedo defraudado, sino que un poco no he comprendido, doctor, porque dice métodos, ¿no? Métodos. Ahora simplemente estoy viendo cómo cuantificar, digamos, porque la estadística me va a ayudar para eso, ¿no es cierto? Para interpretar. Y otros métodos, habrá otros métodos, doctor. Discúlpeme, doctor, eso, un poco estoy tal vez como Cristóbal Colón, ¿no? Un poco perdido, ¿no? Entonces aquí directamente nos vamos a capacitar en este módulo lo que significa estadística descriptiva, lo que significa la estadística inferencial. Por ejemplo, para utilizar el T-Student, no vamos a hablar por ejemplo, de la hipótesis. ¿Cómo voy a pensar entonces? Directamente me voy a copiar datos, doctor. Un poco me he perdido, doctor. Discúlpeme, quisiera que usted me aclare. Si simplemente el objetivo del módulo, en este caso el objetivo es aprender lo que significa estadística descriptiva y inferencial y utilizar algunas herramientas. Eso es, doctor. Mil disculpas, doctor. Aclárame, por favor. Sí, colega, en realidad vamos a también trabajar, ¿no? En el planteamiento de la hipótesis y cabalmente, pues, estos elementos teóricos también lo vamos a respaldar, ¿no? Obviamente que sí, ¿no? Hay una concentración en términos de ver estos elementos en el plano de las herramientas y sí, entiendo que va a haber un escenario, por ejemplo, más avanzado en términos de ver, por ejemplo, herramientas ya en el plano de ver escenarios multivariados, ¿no? Que son los otros aspectos que también incorporan, ¿no? La parte de herramientas para ver de manera integral, ¿no? Porque obviamente pues hay un escenario también de desafío, ¿no? De ver, por ejemplo, un aspecto eh, de la foto, ¿no? De la foto total, porque vamos a nosotros seguramente requerir en algún momento incorporar todos esos aspectos y trabajar ese escenario, ¿no? De ver todo el desafío del estudio en el marco, por ejemplo, de un análisis integral, ¿no? En términos de explotar, por ejemplo, herramientas exploratorias, herramientas que nos permitan clasificar, herramientas que nos permitan, por ejemplo, predecir, ¿no? Entonces, sí existe otros elementos también avanzados que seguramente, pues, en el ámbito de el desarrollo curricular, seguramente lo van a tocar, ¿no? Colegas, sí, yo voy a un poquito también a acogerme a su inquietud. Es importante lo que usted manifiesta. Entonces, bueno, pues también no es que vamos a entrar de lleno, ¿no? Al asunto práctico. Estos elementos también, ¿no? Son parte, por ejemplo, de la cobertura que se tiene en el marco del desarrollo de la maestría, en el marco del desarrollo, por ejemplo,
también de los elementos que seguramente se han cubierto un poquito con más antelación, pero sí vamos a trabajar en algunos aspectos que usted menciona. No es que vamos a entrar de lleno a la aplicación de la herramienta, sí vamos a trabajar en algunos aspectos también de orientar el diseño, orientar, por ejemplo, la situación del planteamiento de la hipótesis, que son los aspectos que definitivamente también conlleva el módulo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Doctor, Sí, adelante. muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. En este momento estoy en plataforma y ¿Ya? las actividades asignadas no están todavía en la plataforma, Sí, doctor. sí, esta Ya, parte lo ya, vamos doctor. a plasmar Muy bien. Ya, porque doctor. también sí es importante, ¿no? También darles a conocer si hay alguna Sí, sugerencia, muy bien, doctor. incorporarlo y una Está vez que bien. ya esté Ah, socializado, entonces voy a yo plasmar perfecto. ya, ¿no? Estos elementos en la Perfecto. plataforma. Sí, Muy bien. Gracias, doctor. Muy, muy amable. ok. ¿Alguna otra, impresión, colegas? Aquí, doctor. Sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mil disculpas, tal vez va a haber algunas interferencias. Simplemente No, estoy no se con mi preocupe, respuesta. no se preocupe. Tenía también la misma duda, ¿no? Que también nos antecedió alguno de los colegas Ya, con relación a lo que es más el plan que nos ha dado a conocer. Y yo lo veo más como ¿no? Un módulo de estadística, más o menos, ¿no? Más ajá, está orientado a eso más o menos yo lo veía. Segundo punto que quería enfatizar también, doctor, ya hemos ido pasando varios módulos ya, y también hemos ido siempre pasando los días lunes, miércoles y viernes, ¿no? También ya. personalmente mi persona ya tiene acomodados los horarios también. Entonces, en este módulo un poco ya eso ya no se ve, ¿no? Simplemente ya es seguido. Entonces, por ejemplo, personalmente yo lo voy a pedir. La siguiente semana tenemos también actividades en Ujú, algunos espacios donde yo estoy trabajando de ujú, las fiestas patrias, comenzando ya en agosto. ya, Entonces, un tanto no voy a poder asistir, digamos, a las clases sincrónicas. Por tanto, ujú, esta semana no va a haber problema, pero para la siguiente, porque yo ya tenía todo planificado también, doctor, como ujú, también en el mismo programa nos ha indicado que va a ser los horarios de esa forma, ¿no? Entonces, ya. simplemente eso, por Y favor, ya, doctor, colega, podría eh, considerar. Gracias. perfecto. Sí, vamos a tener también la grabación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a un poquito, seguramente también tener, ¿no? Ese elemento para respaldar o para subsanar, ¿no? Algunos elementos que probablemente impidan, digamos, su asistencia a la clase, en este caso, virtual. Doctor, disculpe, Sí, adelante. respecto al horario, efectivamente yo tengo, por ejemplo, ya tengo planificado lunes, miércoles y viernes, ya más otros días no puedo asistir. Nos dio esa oferta de horario en el digamos, en la parte de la administración, entonces uno ve ese horario y se Ujú. inscribe, ¿no? Entonces, no sé cómo voy a resolver, doctor, mi problema sería quizá usted pueda solicitar el horario que nosotros tenemos ya establecido, lunes, miércoles y viernes en el horario respectivo, doctor. Le encargué infinitamente, doctor. Ya, sí, bueno, hay algunos elementos que también han conducido, ¿no? A esta situación un poquito del desarrollo de lunes a miércoles. Como ustedes lo están planteando, colegas, entonces sí vamos a tener ese margen de comprensión. Eh, entonces, si hay la necesidad un poquito de reforzar algunos elementos en la clase que usted, por ejemplo, va a tener dificultad, entonces con mayor gusto, pues lo vamos a también un poquito trabajar en el plano asincrónico para asistirlo, ¿no? Si va a encontrar algunas dificultades, por favor, con la mayor confianza, pues vamos a también asistirlo.
Bueno, entonces, si no hay alguna otra consulta, colegas, vamos a ver algunos aspectos introductorios. Me quiero un poquito adelantar a la situación del desarrollo del módulo. Entonces, vamos a estar compartiendo los materiales a través de la plataforma y cabalmente pues vamos a tener, ¿no?, materiales de referencia. Vamos a tener materiales, por ejemplo, de apoyo, ¿no?, los datos, etcétera. Y vamos a tener algunos elementos también de las presentaciones, ¿no?, en este sector. A raíz un poquito de la inquietud también que ustedes manifiestan, vamos a incorporar los elementos, por ejemplo, del planteamiento del problema, de la estructuración de las preguntas, los elementos que también es importante al momento de entrar en la parte operativa. Vamos a incorporar también algunos elementos del diseño. Entonces, este es el sector donde vamos a compartir las presentaciones. Bueno, pues las grabaciones van a estar cabalmente en este sector. Y bueno, la situación también de las asignaciones, ¿no?, las dos actividades que tenemos planteadas. Seguramente por la característica que tiene nuestro módulo, vamos a seguramente prescindir del foro y bueno, la evaluación final, ¿no? Entonces, acá está un primer escenario, un poquito para ya ir trabajando la parte de la herramientita. Entonces, está compartido, ¿no?, el SPSS para que los compañeros que, por ejemplo, no tengan, ¿no?, la información o no tengan la herramientita, la puedan descargar y la puedan instalar, ¿no? Entonces, ese es el aspecto que también está por acá compartido. Vamos a requerir que este elemento, por favor, compañeros, lo puedan tener para el día de mañana, ¿no? Entonces, es cuestión de descargarlo. Hay un videíto que está incorporado dentro de este archivo y ese archivo, el videíto guía cabalmente la forma de instalación. Entonces, ese es el aspecto, entonces, colegas, con esta parte de la herramienta que también vamos a utilizar, ¿no? Bueno, entonces este va a ser nuestro espacio de encuentro para efectos de las tareas asincrónicas y también voy a nuevamente un poquito eh, indicar que también va a estar acá, ¿no?, el plan de trabajo para también guiar o conducirnos en función al mismo, ¿no? Entonces, con esas aclaraciones, estimados colegas, ahora sí vamos a un poquito hablar sobre algunos aspectos introductorios. Y estos elementos entonces los vamos a desarrollar en función de algunas vistas que cabalmente tienen ese ánimo, ¿no?, de guiar la discusión. Antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna situación de plantear. Ok. Bueno, entonces, colegas, hay un aspecto también importante como es la parte relacionada cabalmente a las herramientas de investigación, ¿no? Entonces, en este desafío, nosotros, por ejemplo, seguramente tenemos el escenario de los antecedentes, ¿no? Cuando planteamos una investigación o cuando estamos en este desafío, definitivamente nosotros tenemos, por ejemplo, un aspecto de bueno, pues ceñirnos, ¿no?, a la metodología correspondiente y en el plano de generar conocimiento, en el plano de aportar desde el ámbito de la misión a esa tarea de generar conocimiento, está pues el cimiento mismo, ¿no?, de nuestra investigación. Y el cimiento, en este caso, se relaciona con el marco filosófico, ¿no? Entonces, hablamos cabalmente de los paradigmas. Cuando emprendemos un desafío de investigación, bueno, pues muchas veces nosotros, tal vez por las características, ¿no?, de nuestro marco de referencia, nuestro escenario, por ejemplo, de orientación, asumimos algunos aspectos o adoptamos algunos aspectos metodológicos, pero sin considerar, ¿no?, aquellos elementos que cabalmente pues también
guían, ¿no?, los procedimientos. Entonces, cabalmente tenemos ciertos paraguas, ¿no?, que guían todo este proceso de la investigación y tenemos, obviamente, la mención a los paradigmas, ¿no? Los paradigmas, como ustedes conocen, pues son los desafíos que definitivamente ordenan, ¿no?, las intervenciones en términos, pues, de la generación de conocimiento. En este ámbito, colegas, nosotros, por ejemplo, seguramente, ¿no?, recordamos algunos filósofos, algunos estudiosos cabalmente, pues, de la ciencia del conocimiento que marcan, ¿no?, algunos hitos, ¿ya? Y bueno, en el ámbito, por ejemplo, de lo cuantitativo, tenemos, ¿no?, algunos aspectos que definitivamente constituyen el paradigma. Y bueno, hablamos sobre todo de elementos de conocer la verdad a través de la experimentación, ¿no? Hay una serie de aspectos que justamente están considerados en esta línea, como son, por ejemplo, los aspectos eh, de apego estricto, ¿no?, a ese elemento de el rigor científico. Pero sabemos muy bien que la particularidad de la ciencia pues tiene algunos aspectos que no se acomodan perfectamente a ese elemento, ¿no? Entonces, seguramente en este ámbito de considerar los paradigmas, también pues es importante mencionar, ¿no?, que este proceso ha tenido, ¿no?, algunas situaciones que seguramente pues han conducido a repensar, ¿no?, la forma de, obviamente, aproximarnos a conocer la verdad. Y me refiero sobre todo a estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el positivismo, con el pospositivismo, ¿no?, que definitivamente abre un pequeño margen para efectos, obviamente, de un escenario de incorporar, ¿no?, cierto marco de flexibilidad para cabalmente entender la verdad a través de la experimentación, pues con esa salvedad, ¿no?, de que definitivamente pues un escenario, por ejemplo, como el que plantea el positivismo, que cabalmente ha tenido una serie probablemente de algunas situaciones de planteamiento de, por ejemplo, de escenarios, por ejemplo, con ese rigor, no existen, ¿no? Y de hecho, el campo de las ciencias naturales, ¿no?, tiene elementos, pues, de comprender, por ejemplo, la dinámica de los sujetos y objetos de investigación y que, bueno, no tienen, ¿no?, ese rigor cabalmente que exige el método, en este caso, para el cumplimiento del rigor científico. Entonces, ese tipo de elementos constituye básicamente, pues, el cimiento, ¿no? En nuestras propuestas de investigación, muchas veces nosotros, por ejemplo, planteamos escenarios eh, de, de incorporación, ¿no?, de metodologías, hablamos de elementos que definitivamente, pues, pueden de alguna manera adoptar, ¿no?, ciertos escenarios de considerar, por ejemplo, el problema de investigación un poco exento, ¿no?, de la influencia cabalmente de los elementos o de las directrices. Entonces, es importante en esos escenarios darle la importancia también debida al marco filosófico, ¿no?, al marco filosófico que en definitiva, pues, ubica nuestra investigación en ese ámbito, ¿no?, de la generación de conocimiento. Bueno, entonces esos elementos también los vamos a matizar, los vamos a contemplar y en el ámbito también de cabalmente incorporar, ¿no?, aquellos aspectos importantes dentro de lo que viene siendo el método científico. Cuando el investigador, por ejemplo, se encuentra en esa etapa inicial de formulación de su proyecto de investigación, es indispensable, ¿no?, el conocer, por ejemplo, este posicionamiento, ¿no?, de un determinado paradigma que guíe el proceso investigativo. Entonces, es más o menos como un escenario de no entrar directamente, ¿no? No se puede entrar directamente al terreno. Sí, adelante, adelante. No sé si alguien desea preguntar algo. ¿Cómo está, doctor? Sí, Sí, precisamente sobre lo que está exponiendo y la importancia le habla Eric Muñoz, sobre la importancia del paradigma, del enfoque, etcétera, etcétera, desde el punto de vista cuantitativo, o sea, desde el paradigma positivista. Mire, aquí es el módulo 15 que estamos llevando con usted y yo he podido observar que la mayoría de los profesores de los anteriores módulos
vinieron con un enfoque cualitativo. Ya casi percibo que usted es uno de los primeros profesores que viene con un enfoque cuantitativo. Y en ese sentido, y lo que les he escuchado a algunos mencionar, a algunos profesores, indicando que la investigación cualitativa es la que realmente va a entrar a profundidad y explicar un constructo, por ejemplo, ¿no? O sea, la relación, la dificultad que existe y que, o sea, ellos valoraban o valoran la investigación desde el punto de vista cualitativo. Yo supongo que es por desconocimiento, ¿no? De muchos de ellos, porque con la investigación cuantitativa, por ejemplo, a través del modelamiento de ecuaciones estructurales, ya se puede explicar un constructo, ya, o sea, realizando el análisis exploratorio, el análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, realizando el modelamiento de ecuaciones estructurales, y se puede llegar a explicar correctamente, o sea, o sea, sería una investigación explicativa causal. Entonces, como aquí está en la diapositiva, sí, realmente el paradigma va a direccionar la investigación que vamos a realizar. ¿Usted conoce, tiene alguna experiencia sobre ese tipo de investigaciones que le acabo de mencionar? ¿Cuantitativas? Sí, sobre el modelamiento de ecuaciones estructurales. Bueno, en realidad tiene que ver, ¿no? Con los coeficientes de Sendero, tiene que ver con la regresión múltiple, donde nosotros lanzamos, ¿no? La hipótesis en función, obviamente, del comportamiento, del desempeño que van a tener los elementos, las variables de respuesta. Entonces, las ecuaciones estructurales tienen que ver cabalmente también con ese elemento, ¿no? Bueno, esto se aplica en todo caso en estos escenarios, por ejemplo, de desafíos en el ámbito, sobre todo de las ciencias que hacen uso, ¿no? Sobre todo aquellos que están involucrados dentro de las ciencias naturales. Eh, y bueno, ese es un elemento importante y bueno, pues este aspecto tiene que ver cabalmente con identificar, por ejemplo, algunas rutas, ¿no? Coeficientes de sendero que cabalmente pues explican, ¿no? Una variable dependiente en función a un grupo de variables independientes, pero que van estructurándose en función de la importancia que tienen con relación a explicar la variable dependiente. Entonces, estos elementos tienen que ver, por ejemplo, con la aplicación de regresión múltiple, ¿no? Y también ver la relación entre las variables independientes en base a correlación. ¿Se refiere a eso? Sí, sí, profesor, Ya. ¿por qué le menciono esto? Ajá, Yo me he dado la molestia de revisar en universidades europeas este tipo de investigaciones, también aquí en otros países de América Latina, ya. y realmente la comunidad académica sí está realizando ese tipo de investigaciones, pero Mm, aquí en Bolivia, ujú, algunos profesionales que tenemos más están abocados al área cualitativa y por el desconocimiento ya, ujú. no quiero emplear palabras fuertes, por el desconocimiento, quitan valor a este tipo de investigaciones cuantitativas en el área educativa, profesor. No sé Ujú. qué opinión tiene al respecto. Bueno, mi opinión, colega, es que, bueno, pues ambos son importantes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tiene, por ejemplo, la humanidad tiene que ver con estos desafíos de existencialismo, porque no olvide usted que, por ejemplo, nosotros estamos ahorita muy expuestos, ¿no? Porque hay una degradación del ambiente, los problemas de la biodiversidad, el cambio climático, el COVID, bueno, pues colocan un desafío muy importante. Y bueno, la investigación hoy en día está pues en un desafío, pero realmente muy, vamos a decir, muy importante. ¿Por qué?
la solución, por ejemplo, a estos elementos, a estas amenazas, por ejemplo, de la contaminación, estos elementos que tienen que ver, por ejemplo, con generar estrategias de mitigación, de adaptación, adoptar una actitud resiliente con todos estos elementos que cabalmente pues, se desenvuelven en función, por ejemplo, de accidentes físicos, estos elementos de los terremotos, estas olas de calor que, bueno, pues provocan estos desequilibrios, amerita, ¿no?, la intervención, obviamente, del escenario de la investigación, en este caso cuantitativa, porque es la forma de actuar en función a la medición, ¿no? Los modelos, por ejemplo, de cambio climático, el ascenso de la temperatura, la proyección de ese incremento, por ejemplo, que se había pronosticado hace 20, 30 años atrás, se han cumplido, ¿no? Entonces, estos elementos hoy en día están pues siendo, por ejemplo, enfrentados en base ya a una estrategia, ¿no? Seguramente en el transcurso de su formación o han escuchado o van a escuchar, ¿no? La situación de la disciplina, la multidisciplinaria, bueno, pues no han sido suficientes, ¿no? Y hoy en día la investigación, colegas, transcurre a nivel transdisciplinario. ¿Qué implica la transdisciplinariedad? La transdisciplinariedad implica fusión de conocimiento, ¿ya? Y esa fusión de conocimiento no solamente pues apela al método cuantitativo, ¿no? Aquellos cientistas, por ejemplo, que están involucrados, por ejemplo, en el estudio de los nanoelementos, o aquellos científicos que están involucrados en la biotecnología, que aplican métodos cuantitativos, ¿no? Para efectos de plantear su problema de investigación y obviamente pues a través de la experimentación verificar su hipótesis, ¿no? Pero también es importante entender la sociedad, entender el elemento sociedad. Muchos de nosotros seguramente pues hemos tenido una percepción, ¿no?, de que nuestra intervención es muy particular y que, bueno, pues no necesitamos de la otra área, ¿no? Pero eso es un escenario que definitivamente hoy en día en los desafíos de la investigación ya no se lo ve así, se lo ve como una transdisciplina, ¿no? No solamente de los elementos cuantitativos, por ejemplo, para efectos de toma de decisiones a través del dato, no, también para entender al elemento social, ¿no? Entonces, hoy en día es importantísimo también la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene que también tener un carácter social, tiene que tener, bueno, pues la característica, ¿no?, del paradigma, en este caso, del constructivismo es, ¿no?, la participación, es conocer la verdad a través de esa interacción, donde el investigador cabalmente es parte del proceso, ¿no?, de la generación de conocimiento, y ese es un elemento también importante. Pero obviamente que nosotros, como estudiosos en este caso, encargados de generar conocimiento, tenemos que emplear ambas herramientas, ¿no? Y bueno, la situación, obviamente, del nivel, por ejemplo, digamos, de aporte al conocimiento, tiene que ser amalgamado, ¿no? Tiene que venir cabalmente de esas dos vertientes. No hay una situación, obviamente, vamos a decir, de una especie de jerarquía. Al contrario, ¿no? Hay una complementariedad. Debe existir una complementariedad. De hecho, colegas, la investigación hoy en día, pues, no puede ser solamente cuantitativa o no solamente puede ser cualitativa. De hecho, el enfoque mixto, obviamente, tiene mayores posibilidades de proponer soluciones, ¿no?, en los distintos escenarios que se plantean el marco de la investigación. Hay un aspecto que definitivamente usted con su consulta trae a colación, ¿no? La situación, por ejemplo, de la producción de conocimiento, ya está de alguna manera pues ligado, ¿no?, al escenario del experimento. Pero nosotros en esta línea pues debemos entender que si bien tomamos decisiones, ¿no?, en función a considerar, si tomamos posta, por ejemplo, en la generación de conocimiento, basado, por ejemplo, en aquellos estudios que vienen a través de la experimentación o a través de la hipótesis, entender, por ejemplo, el comportamiento, ¿no?, social es súper importante. De hecho, hoy en día, los procesos de innovación no solamente consideran, ¿no?, que la ciencia empuja o que el mercado jala, que eran los escenarios, por ejemplo, de investigación que se habían de alguna manera pues adoptado, ¿no?, para efectos
generar, ¿no? Conocimiento, etcétera. Entonces, hoy en día, colegas, este escenario, por ejemplo, del cambio climático, de la transgresión a la biodiversidad, porque si no hay biodiversidad, no hay alimento, ¿no? Así nomás es. Entonces, incorpora un elemento también a la altura de ese desafío. Y me refiero al elemento de lo holístico, ¿ya? Entonces, hoy en día, las investigaciones apuntan, ¿no? En ese marco de optar o de adoptar, por ejemplo, un enfoque ya de innovación holística. ¿Qué implica eso? Implica una situación de considerar todos aquellos determinantes del sistema con el mismo nivel de importancia. Entonces, la interrelación, ¿no? De sus integrantes, me refiero a ese enfoque sistémico, donde existen, por ejemplo, las universidades, los institutos de investigación que generan conocimiento, pero existe el sector usuario, el sector productor, que también son elementos integrantes del sistema y no solamente usuarios o beneficiarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, este enfoque holístico prioriza esa interrelación, ¿no? Ese nivel de importancia, pero no, vamos a decir, no considerando, ¿no? Otros en una posición de, por ejemplo, bueno, pues de privilegio en términos de inyectar recursos, etcétera, como son los investigadores, ¿no? Sino que como una integralidad. Y tiene que ver con la transdisciplina. Vean cómo, por ejemplo, va virando, ¿no? Hacia ese rumbo todo el desafío de la investigación. Entonces, hoy en día vivimos en un mundo muy desafiante, colegas, ¿no? Por eso es que este campo del elemento cuantitativo también es muy importante. Vamos a combinar, ¿no? Los conceptos también con los procedimientos. ¿Y por qué digo esto? Porque cabalmente, colegas, existe pues este elemento, ¿no? Por ejemplo, del avance de la tecnología en términos de algunos elementos que hacen la diferencia, que hacen a la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento tiene que ver con una capacidad de ser visionarios. Seguramente todos vamos a coincidir, ¿no? Que hay una brecha enorme en este ámbito, porque nosotros cabalmente no nos caracterizamos por producir conocimiento, ¿no? Es más, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el conjunto de Latinoamérica, en el ámbito, por ejemplo, de ver cuánto conocimiento producimos, cuántas patentes generamos, o cómo es que nosotros, por ejemplo, no nos ubicamos, las universidades latinoamericanas, por ejemplo, solamente, ¿no? Brasil, Chile, Argentina y Colombia aparecen con algunas universidades en las mejores 1000. Podemos un poco cuestionar ese ranking, pero ese ranking, colegas, se construye o se elabora en función a criterios, por ejemplo, bibliométricos, a criterios de cuántas patentes generan y cuántas patentes innovadoras generan, porque esa innovación tiene una connotación económica y esa connotación económica implica pues ingresos para el país, ingresos para efectos obviamente de mejorar, ¿no? La capacidad económica del país y eso se refleja, ¿no? En una situación pues de un dinerito en el bolsillo para efectos de mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, esos elementos, por ejemplo, están medidos de esa manera. Nuestro sistema educativo, colegas, ¿no? Entonces, nuestro sistema educativo, por ejemplo, en el ámbito de las universidades, nos coloca en un margen realmente muy desafiante. Ninguna universidad boliviana está entre las primeros 1000, ni siquiera en las primeras 2000, ¿no? Y está más o menos pues en una situación de muchos rezagos. En el plano regional no aparecemos, ¿no? Y estamos en una situación de rezago porque cabalmente pues este desafío de la generación de conocimiento a través de la investigación es uno de los elementos que está planteado en nuestra misión, pero cabalmente no está, ¿no? En términos de la evaluación. Entonces, tenemos desafíos en ese índole y yo estoy muy de acuerdo con su percepción, con su forma de ver, de que realmente necesitamos avanzar en elementos que definitivamente nos permitan, ¿no? Marcar la diferencia en términos de darle certeza, por ejemplo, al plano educativo, ¿no? Bueno, pues seguramente nosotros vamos a encontrar, ¿no? Estos elementos que definitivamente nos ponen una cuestionante, ¿no? Hablamos de calidad educativa, ¿no? Y es un elemento ligado, por ejemplo, al área que estamos siguiendo, ¿no?
En el marco de la calidad educativa, ¿no? Obviamente, pues requerimos, ¿no? Llevar a cabo estas investigaciones que tengan este carácter, por ejemplo, de cuantificar nuestro avance, ¿no? Y bueno, la calidad educativa, ¿con qué tiene que ver? Con plantearnos nuestros objetivos y evaluar si hemos llegado a cumplir esos objetivos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, obviamente, cuantificando los elementos que implican, por ejemplo, bueno, valorar, por ejemplo, aquellos elementos seguramente importantes para efectos de verificar si ese elemento de el análisis crítico, el pensamiento crítico o la capacidad de su rendimiento de este estudiante en el ámbito de la matemática, de la lectura o de las ciencias esté cumplido. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Tenemos que incorporar elementos bajo este paradigma, ¿no? Bueno, eso, colega, no sé si usted tiene alguna reacción o alguno de los colegas tiene alguna reacción. Excelente, muchas gracias, profesor. Adelante. Sí, sí, doctor. Al punto, doctor. Adelante. Yo creo que ahora usted me ha dado la razón. Uno de los aspectos o el nudo problemático para un investigador es realmente que entendamos lo que es paradigma. Porque yo he entendido que paradigma es un modelo teórico, ¿no? Que me permite interpretar una realidad. Y a partir de la interpretación de esa realidad, yo puedo estructurar una nueva teoría y esa nueva teoría me va a ayudar a transformar esa realidad. Entonces, en este caso, doctor, es tan importante el concepto de paradigma. Vamos a adoptar un determinado paradigma. ¿Para qué? Para interpretar un problema. Pero, ¿qué ha pasado? Usted ha mencionado aspectos tan relevantes, por ejemplo, el COVID, por ejemplo. Alguna vez con algunos investigadores hemos dicho, oye, vamos a resolver con la estadística, midiendo cosas, la cantidad de cuántos han muerto, cuántos viven, etc. ¿Vamos a resolver o qué? No, es una herramienta que me va a ayudar a entender el problema, una herramienta. Pero el fondo, la esencia misma, pues yo siempre digo cuando quiero, digamos, compartir, socializar mis experiencias con mis estudiantes, oye, compañero, lo primero que es el problema. ¿Cuál es la génesis del problema? ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo está estructurado el problema? Y a partir de eso voy a necesitar otra herramienta que se llama teoría o marco teórico. Ah, qué bien. Entonces, ahora sí, vamos a necesitar para medir estas cosas, la estadística. Ok, muy bien. Yo entiendo de esa manera, usted me ha aclarado, pues yo decía, a ver, en este módulo voy a aprender a profundizar toda la esencia y la estructura de lo que significa el problema y luego la teoría, el marco teórico. A partir de ello, me será tan elemental por utilizar otros métodos como la hipótesis, la estadística, que me va a ayudar seguramente a construir nuevos conceptos, nuevos conocimientos, doctor. Yo entendía de esa manera, doctor, pero usted ha explicado. No, muchas gracias, doctor. Gracias, colega. Gracias. Bueno, entonces, continuamos, por favor. Entonces, no se puede entrar al terreno de la investigación, ¿no? Como decimos en la presentación, sin tener una clara percepción y conocimiento de que paradigma direcciona la aproximación que tiene el investigador, hacia el fenómeno, en este caso de estudio, ¿no? Bueno, hay dos grandes enfoques de la investigación, ¿no? En función obviamente a su inquietud, también vamos a ampliar este elemento, pero es importante que tengamos la noción, ¿no? De que existe estos dos grandes enfoques, positivista y humanista, ¿no? El positivista implica un compromiso con la ciencia, ¿no? Implica un compromiso con el método. El método positivista, colegas, definitivamente tiene un campo, en todo caso también, tiene un escenario de importancia porque capazmente pues implica, ¿no? El cumplimiento del rigor científico. El rigor científico implica pues tener, por ejemplo, un escenario de poder generalizar nuestra conclusión. Entonces, cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a cabo un estudio, entonces es importantísimo pues considerar, por ejemplo, la muestra, ¿no? Y asegurarnos de que la muestra se va a recolectar de manera aleatoria.
Y si nosotros cumplimos, por ejemplo, con ese concepto de que nosotros tenemos que colectar una muestra aleatoria en función a las características que tiene la población, ¿no? Bueno, ese es un aspecto que definitivamente en muchas de las ocasiones de implementación del estudio, a veces los pasamos un poquito de largo, ¿no? No nos aseguramos de comprobar las características de la población que vamos a estudiar en términos de su variación. El otro elemento que también es débil es que nosotros, bueno, si bien tenemos el paraguas de la aleatoriedad, por cuestiones de comodidad, por cuestiones de facilidad o por cuestiones obviamente de falencia de recursos o falta de tiempo, incurrimos en fallas a la aleatoriedad. Entonces, cuando ocurre ese tipo de elementos, colegas, entonces tenemos pues un alejamiento, ¿no?, del método del rigor científico, porque si no hacemos esa tarea, como dice obviamente, pues con esa situación donde que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser incluido en el estudio, entonces nuestra capacidad de generar una conclusión, generalizar nuestra conclusión, va a ser difícil, ¿no? Entonces, esos elementos también caracterizan al método positivista. Ahora bien, hemos mencionado, por ejemplo, un desafío, ¿no? El desafío bibliométrico. El desafío bibliométrico, colegas, a nivel obviamente de el ámbito positivista, también incorpora algunos elementos en esa línea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos publicar en una revista de alto prestigio, un journal? Entonces, cabalmente ahí tenemos un desafío, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es una revisión doble ciego. ¿Qué significa revisión doble ciego? Significa que nosotros, por ejemplo, vamos a tener un panel revisor totalmente imparcial, porque no, primero que en todo caso en el marco de las reglas en que se mueve la editorial, no vamos a conocer al revisor y el revisor tampoco va a conocer nuestra identidad. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, que estamos mencionando, que están en el marco del rigor científico, ¿no?, que tienen que ver con la muestra, que tienen que ver con la aleatoriedad, que tienen que ver con la repetición, que tienen que ver con todos esos escenarios, obviamente, que indica el método. Entonces, definitivamente, pues vamos a tener dificultades en pasar, ¿no?, esa barrera. Entonces, esos elementos caracterizan al enfoque positivista. Está el humanista, ¿no? Bueno, pues que tiene un compromiso más con la gente, es constructivo, es participativo. En la investigación cualitativa, el investigador, por ejemplo, tiene que estar inmerso, ¿no?, dentro del experimento. Tiene que opinar, porque su opinión también cuenta, ¿no? Entonces, es un escenario donde luego es que se busca el método, ¿no? Ahora bien, reitero, no hay una situación en todo caso de decir, bueno, el método positivista es el mejor o el método humanista es el mejor. No, es un escenario obviamente particular para entender obviamente las características de los desafíos, de los problemas de investigación que son intrínsecos a cada enfoque. Colegas, en el ámbito obviamente del método cuantitativo, cuando hablamos del método científico, entonces, hay un elemento que es importante, ¿no? Y este es el aspecto que también vamos a desarrollar, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el escenario del dato, ¿no? La estadística, en todo caso, que forma parte, ¿no?, del marco metodológico en el escenario de los desafíos que, obviamente, que existen, ¿no?, en términos de procedimientos. Entonces, en este desafío, pues, es importantísimo considerar esos elementos, ¿no? Cuando planteamos un estudio, nosotros tenemos que tener obviamente un control de todos estos aspectos: la colecta del dato, la clasificación del dato, el resumen del dato, el análisis del dato, así como la interpretación de los datos, ¿no? La colecta del dato, colegas, bueno, no es un elemento aislado. La colecta del dato tiene que ver con la teoría de muestreo. La colecta del dato obviamente tiene que ver con la aleatoriedad. La colecta del dato tiene que ver con evaluar las características de la población que vamos a estudiar, ¿no? Si esa población, por ejemplo, muestra características de uniformidad, entonces pues vamos a seguramente implementar una determinada estrategia de muestreo. Si esa población objetivo
muestra algunos estratos en términos, obviamente, de la característica que queremos evaluar, seguramente pues vamos a adoptar un muestreo estratificado o en su defecto un muestreo a través de segmentos o un muestreo estratificado aleatorio, etc. Entonces, existe una serie de también elementos que se pueden implementar en función cabalmente a interpretar la característica que nosotros queremos estudiar en esa población. Bueno, ese es el elemento del muestreo y tiene mucho que ver con el método científico porque cabalmente ahí está el rigor científico de cumplir con esos elementos que dice el método, ¿no? La aleatoriedad, el tamaño de la muestra, porque nosotros seguramente pues vamos a tener una situación de evaluación de los resultados en función del tamaño de la muestra, en función del cumplimiento del rigor científico expresado en la aleatoriedad, etc. Entonces, esos elementos seguramente pues van a ser importantes mirarlos ya en el segundo eslabón, que es la clasificación. La clasificación implica una verificación de la calidad de la información que nosotros hemos elaborado, obviamente recopilado, y también implica un escenario de mirar, ¿no? La característica de esa información. En el plano del método cuantitativo, obviamente nosotros tenemos un desafío, ¿no? Es entender, por ejemplo, nuestro desafío de investigación en torno a modelos, ¿no? En torno a funciones de distribución. Entonces, un aspecto que vamos a verificar seguramente pues va a ser, por ejemplo, si queremos nosotros aplicar algunas herramientas, por ejemplo, en el plano paramétrico, ¿no? Para efectos, obviamente, de incorporar alguna función de distribución. Entonces, vamos a verificar seguramente, pues, qué tipo de distribución tiene. ¿Tiene una distribución normal? ¿Tiene una distribución, por ejemplo, apegada a una de chi cuadrado? ¿Tiene una distribución de z, etcétera? Entonces, esos elementos corresponden a este segundo eslabón. Bueno, queremos ya nosotros trabajar en función de comunicar nuestros resultados. Entonces, en ese aspecto, pues es importantísimo también construir algunos elementos de referencia. Cabalmente la investigación, colegas, tiene un objetivo y es comunicar, ¿no? Lo que nosotros hemos identificado en el marco de nuestro estudio. Entonces, para efectos de ese desafío, elaborar, por ejemplo, el resumen es importantísimo, es crucial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cabalmente trabajar en una situación de en un escenario estratégico de cómo presentar la información para que este público meta también tenga la posibilidad de seguir, ¿no? La organización que hemos seguido en términos de nuestro estudio. Entonces, ahí entra el componente del resumen. El análisis obviamente es el elemento central. Seguramente vamos a nosotros plantear una hipótesis y vamos a pues verificar la misma, ¿no? Como parte del procedimiento para efectos de estructurar las respuestas a las preguntas de investigación que hemos formulado en función a la identificación de un problema de investigación. Entonces, ese es el elemento que nos va a permitir, ¿no? Construir, ¿no? El elemento de respuesta a nuestra hipótesis, bueno, pues a nuestra pregunta de investigación, y eso tiene que ver, ¿no? Con, obviamente, verificar la función de distribución, la aplicación de un determinado modelo para interpretar cabalmente el escenario de las variables dentro de ese estudio. Y bueno, viene la interpretación de los datos, que es el elemento que también está incluido en esta línea, ¿no? Bueno, decimos cuantificación porque es un proceso de asignar números a determinadas cosas o eventos de acuerdo a ciertas reglas, y esto se le conoce obviamente con algunos nombres técnicos y tiene que ver, ¿no? Con las escalas de medición, y a través de estas, pues, entender, ¿no? Las diferencias o las situaciones, en todo caso, de clasificación. Bueno, vamos a un poquito también mencionar que en esta línea, pues, es importante entender las variables y podemos tener, ¿no? Variables categóricas, podemos tener variables que pueden ser nominales u ordinales, ¿no? Podemos tener variables, en este caso, numéricas o cuantitativas. Implica, pues, el escenario de las continuas
o de las discretas, ¿no? En el ámbito de la investigación, entonces podemos tener un ámbito, por ejemplo, de datos no experimentales y de datos experimentales. Los datos no experimentales pues surgen en función de un plan de muestreo, pueden ser encuestas, y los datos experimentales surgen en función de la implementación de un protocolo de investigación y que cabalmente surgen a través de los ensayos o de los experimentos, ¿no? Bueno, en el plano de la investigación cuantitativa, nosotros seguramente pues en función de la verificación, de la clasificación de nuestros datos, vamos a tener la opción de adoptar, ¿no? Una estadística paramétrica, si es que nosotros verificamos el cumplimiento de esa función, el cumplimiento, por ejemplo, de aquellos aspectos que tienen que ver con el uso de una determinada herramienta, ¿no? Si queremos, por ejemplo, adoptar una metodología de análisis de varianza, entonces tenemos que trabajar en verificar los supuestos. ¿Qué implica los supuestos, no? Implica, por ejemplo, verificar homogeneidad de varianza, implica verificar, por ejemplo, la aleatoriedad, implica verificar si no hay, por ejemplo, sesgo, implica verificar, por ejemplo, si no hay una colinealidad, ¿no? Elementos de ese tipo son los que nosotros vamos a seguramente verificar para efectos de ver la situación de apego, ¿no? A la estadística paramétrica. Ante una eventualidad de encontrarnos con un elemento de no cumplimiento de la estadística paramétrica, no implica que nuestro dato, bueno, pues pueda ser en todo caso objeto de, digamos, de cambio de estrategia, ¿no? Podemos conducirlo a través de la estadística no paramétrica. ¿Qué implica esto? Implica la aplicación de algunos escenarios o modelos, pero para efectos o condiciones ya muy generales en términos, obviamente, del escenario que estamos estudiando. Entonces, existe también una batería de herramientas para efectos de verificar este otro campo, ¿no? Como es la estadística no paramétrica. Bueno, el plan de muestreo, ¿no? Es un elemento importantísimo al momento de conducir el estudio, ¿no? Por la vía, en todo caso, paramétrica y no paramétrica también. Y esto tiene que ver cabalmente con algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de los objetivos. Tenemos que ver, por ejemplo, la situación de el individuo, o sea, la unidad estadística. Tenemos que ver la población objetivo, como mencionábamos hace un momento. Tenemos que mirar la unidad de muestreo, el marco de muestreo, la selección del método de muestreo, el cálculo del tamaño de la muestra, porque el tamaño de la muestra es pues un elemento determinante, ¿no? Porque seguramente nuestra prueba va a ser robusta en la medida en que tengamos también la oportunidad de manejar un buen tamaño de muestra, ¿no? Acorde obviamente al planteamiento que implica verificar la población, implica verificar las características de la variable de interés en términos de variabilidad, ¿no? El procedimiento para la toma de muestras son algunos de los elementos. Bueno, en el plano de la investigación científica podemos tener una serie de herramientas para efectos de y a la operacionalización, ¿no? En términos de lo que viene siendo la investigación experimental y la investigación no experimental. La investigación experimental, bueno, contempla aquellos escenarios, ¿no? De los preexperimentos, de los experimentos puros y los cuasi experimentos. En el plano, en todo caso, no experimental, vamos a encontrar los diseños transversales y, bueno, también en esta línea vamos a encontrar también los diseños longitudinales, ¿no? Cada uno de estos aspectos obviamente tiene una relación de los componentes alineados, ¿no? A las características cabalmente que se van a implementar, ¿no? Por ejemplo, los experimentos puros implican, ¿no? A una situación de considerar su elemento fundamental es cabalmente los sujetos, ¿no? Que son elegidos aleatoriamente dentro de la población para luego ser asignados al azar a cada uno de los aspectos, en todo caso, de tratamientos experimentales y incluido un escenario, por ejemplo, de control, ¿no? Entonces, este tipo de características obviamente va a estar en función a la aplicación, ¿no? De cada una de esos aspectos en el marco ya del diseño. Bueno, hablamos un poco de la estadística experimental. En todo caso, acá por lo general, esto lo vamos a relacionar, ¿no? Con identificar las principales causas de variación en la variable de respuesta. Vamos a concentrarnos en encontrar, por ejemplo, las condiciones que permiten alcanzar
un valor ideal en la respuesta y comparar, ¿no?, las respuestas a diferentes niveles de factores controlados por el investigador, así como construir modelos que nos permitan obtener predicciones, ¿no?, en este caso de respuesta. Colegas, entonces en esta línea es importante también considerar el principio básico, ¿no?, del diseño experimental, y el elemento que tal vez merece consideración tiene que ver, ¿no?, con el cumplimiento del método, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la repetición, hablamos de la aleatorización y hablamos del control local, ¿no? Sobre todo estos aspectos, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, consideramos una población, ¿no?, que es nuestro objeto de estudio, en función a alguna variable que vamos a seguramente identificar, vamos a entender que si queremos nosotros, por ejemplo, ser eficientes en el uso de la estadística, tenemos que verificar, ¿no?, las características del comportamiento con relación a la variable de interés. Si ese elemento, por ejemplo, de alguna manera se expresa uniforme, entonces pues seguramente vamos a nosotros tener una situación de ventaja, ¿no?, en términos de cabalmente pues adoptar, ¿no?, una estrategia para una población uniforme, donde el proceso de aleatorización pues implica simplemente aplicar una estrategia en términos de identificar los individuos en función, ¿no?, a la característica que cabalmente implica, ¿no?, la aleatorización. Los escenarios, por ejemplo, que también contribuyen a este aspecto, tienen que ver con la repetición, ¿no? Muchas veces nosotros, por ejemplo, en los desafíos de investigación, requerimos, ¿no?, de un proceso de validación. Entonces, estos desafíos cabalmente tienen que ver, por ejemplo, con volver a encontrar otra muestra o repetir, ¿no?, en una parte de la población el experimento, ¿no? Entonces, es un escenario cabalmente que respalda, ¿no?, en todo caso, la expresión, ¿no?, en términos de las tendencias que muestra, en este caso, nuestro experimento. Hay algunos elementos también importantes, como es, por ejemplo, la validez interna, la validez externa, que hacen parte, ¿no?, también al proceso de incorporar ya la parte de la operacionalización de las variables. Algunos otros aspectos a considerar. Sería bueno hablar sobre la validez interna, profesor, tanto de contenido como de constructo, y la validez estadística. Un minutito por lo menos. Sí, bueno, en todo caso, colegas, hay un escenario, ¿no?, cabalmente, por ejemplo, de estructurar, ¿no?, el análisis en función, obviamente, de los elementos involucrados directamente en nuestro estudio. Y este elemento, pues, tiene que tener una serie de etapas, ¿no?, para efectos cabalmente de generar, ¿no?, una situación ya de consolidar, por ejemplo, los elementos de nuestro estudio. Entonces, esa validez externa, sobre todo, tiene que ver, por ejemplo, con el escenario de mirar, por ejemplo, un aspecto de si tenemos un modelo, ¿no?, entonces adoptar, ¿no?, una parte de la muestra, una parte, por ejemplo, de los datos a la prueba, ¿no?, y la otra proporción a la verificación. Entonces, esos aspectos de alguna manera pues garantizan, ¿no?, ese elemento, ¿no?, de la validez interna. Ahora bien, una vez estructurado el modelo, nosotros, por ejemplo, en ese plano, por ejemplo, de proyectar escenarios, por ejemplo, de predicción, cabalmente pues vamos a tener, ¿no?, un escenario del dato, obviamente, mínimo y el dato máximo, ¿no?, contemplados para la estructuración de nuestro modelo. Pero cabalmente los desafíos surgen en torno a un escenario probablemente mucho más ampliado, ¿no?, sobre todo en los elementos, por ejemplo, de estructurar análisis a través de múltiples variables con regresión múltiple o con elementos, por ejemplo, relacionados, por ejemplo, a los elementos, por ejemplo, que tienen que ver con la modelación a través del análisis discriminante o a través del análisis logístico. Entonces, marcamos desafíos más allá de ese elemento, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, de alguna manera
tenemos esa posibilidad, por ejemplo, de predicción. Entonces, seguramente pues vamos a tener en cuenta algunos elementos que tienen que ver ya un poco con el escenario de la aplicación, en todo caso de la estrategia, ¿no? En términos de ampliación de nuestro resultado a una población que probablemente pues tiene características, obviamente, de ser algo un poco afines, ¿no? En términos de comportamiento, pero podemos nosotros también extrapolar esos elementos y ese elemento cabalmente se le denomina, ¿no? Una validez también externa, pero en función, obviamente, a escenarios de considerar datos adicionales, ¿no? Entonces, esos aspectos nos pueden conducir también a una validez externa. Hay algunos otros aspectos, colegas, que nosotros debemos considerar, ¿no? Acá, por ejemplo, están algunos elementos con relación, por ejemplo, al número de factores, ¿no? Tenemos algunas consideraciones con relación al tipo de factor. Bueno, en este ámbito, por ejemplo, podemos nosotros ver elementos que pueden cabalmente, ¿no?, ser manejados a nivel de uno o más variables, ¿no? O uno o más factores, perdón, o pueden ser también manejados en función, por ejemplo, de escenarios cualitativos o cuantitativos, ¿no? Hay algunos aspectos también que consideran, ¿no? Por ejemplo, la elección cabalmente de los elementos de estudio, ¿no? Que pueden ser fijos o pueden ser aleatorios o pueden ser mixtos. Si nosotros, por ejemplo, consideramos un aspecto fijo, implica, ¿no?, que nosotros podemos incorporar dentro de nuestro estudio algunos elementos que cabalmente pues surgen de esa identificación premeditada que tiene el investigador. Pero si queremos, por ejemplo, ejercitar un escenario en términos aleatorios, ese es un aspecto que seguramente incorpora una población con características, obviamente, de oportunidad similar para ser partes, ¿no?, del estudio. Y bueno, también se puede combinar ambos. Es importante también considerar la cantidad de los niveles, ¿no?, por factor. Esto lo podemos manejar a través, por ejemplo, de elementos factoriales y estos aspectos que seguramente nos pueden conducir también a mirar algunos aspectos de interacción, ¿no? Entonces, las interacciones cabalmente también las podemos extraer en función de este tipo de consideraciones, ¿no?, de varios niveles en términos de los factores. Bueno, están las variables de respuesta que básicamente obedecen, ¿no?, a la situación de la medición, que pueden estar sujetos a un escenario de cualificación, a un escenario de cuantificación, y acá obviamente entran, ¿no?, en consideración algunos elementos de la escala de medición. Las covariables, ¿no? Las covariables que definitivamente también tienen un escenario importante en términos, por ejemplo, de una variación en conjunto que pueden ejercitar algunas variables que puede ser capitalizada ya en el marco, obviamente, de la operacionalización de variables a través de la aplicación de algún método en términos, obviamente, de esa característica. El material experimental, ¿no?, es otro aspecto a considerar. La unidad experimental, el número de lecturas, la cantidad de repeticiones, el diseño experimental, el arreglo en experimentos factoriales también son algunos otros. Bueno, en este escenario cabalmente pues implica también, ¿no?, considerar las características, ¿no?, del objeto de investigación en este caso, y la estructuración, por ejemplo, de las unidades experimentales, ¿no? Es importantísimo ver, por ejemplo, en este ámbito, el tamaño, ¿no? La situación, por ejemplo, del ámbito educativo implicará, pues, ver, por ejemplo, grupos etarios, ¿no? Implicará ver, por ejemplo, género, implicará ver alguna situación de identidad, por ejemplo, cultural, etcétera, ¿no? Bueno, un poquito ya para redondear entonces estos elementos que también nos va a tocar ver. Este es el resumen, ¿no?, en términos de llevar a cabo un estudio con un enfoque cualitativo versus un enfoque cuantitativo. Entonces, en este esquema cabalmente pues tenemos también un escenario mixto, ¿no? Cuando básicamente nosotros nos enfocamos en un escenario cualitativo, tenemos en consideración algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la aproximación para un enfoque cuantitativo gira en torno a una aproximación inductiva, ¿ya? La meta en términos de un estudio cualitativo viene siendo la profundidad, ¿no? Se puede trabajar en generar una hipótesis, ¿no? También
pero de manera alternativa. El arreglo es natural, ¿no? El muestreo normalmente es por conveniencia, ¿no? Y ese es un elemento también muy característico del enfoque o de los estudios cualitativos, ¿no? Este aspecto conlleva, ¿no?, a que el investigador, por ejemplo, aprovecha algunas características en función, ¿no?, de la relación que puede existir, por ejemplo, con el, el, la población que cabalmente es objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, en el plano de la educación puede ocurrir el escenario de que dentro de la población el docente, por ejemplo, es conocido, ¿no? Entonces, eso le puede permitir, por ejemplo, una situación de ingreso con mucha mayor facilidad y la adopción, por ejemplo, de un método de muestreo por conveniencia puede ser una alternativa en función a esa situación de experiencia previa, ¿no?, de conocimiento a la población. La colecta de los datos, bueno, normalmente son guías, ¿no? Son entrevistas. Y hoy en día en este ámbito, pues tenemos una situación también importante, ¿no? Por ejemplo, así como la herramienta, por ejemplo, para el terreno cuantitativo se ha diversificado y se ha, por ejemplo, mejorado sustancialmente, lo mismo ha ocurrido con el ámbito cualitativo. Para el ámbito cualitativo tenemos, por ejemplo, herramientas que definitivamente pues también se puede explotar, ¿no? Es el análisis del texto, es el análisis del discurso, ¿no? Que hoy en día han implicado, por ejemplo, reemplazar, ¿no?, el hecho de evaluar, por ejemplo, tarjetas o estar utilizando esquemas de colores, etcétera, que era una práctica probablemente pues hace 20, 25 años atrás, ¿no? Hoy en día, esta herramienta prácticamente se ha automatizado. Tenemos escenarios, por ejemplo, de aplicación de programas que nos permiten, por ejemplo, analizar rápidamente. Bueno, primero digitalizar, por ejemplo, un discurso, ¿no? El análisis del discurso puede ser es una de las metodologías, ¿no?, que utilizamos, por ejemplo, en el análisis cualitativo. Tenemos una grabación, esa grabación la digitalizamos, ¿no?, la convertimos en texto y rápidamente en el mismo software analizamos las tendencias del discurso, ¿no? En términos de frecuencias, en términos de combinaciones de dos palabras que nos dan ya prácticamente un resumen del mensaje que tiene el discurso. Entonces, vean, colegas, ya no hay una situación, obviamente, de guiarse solamente por escenarios muy tediosos, manuales, que existían en el pasado. Entonces, la situación definitivamente tiene también esa característica, ¿no? Entonces, el análisis de datos es interpretativo, es iterativo, y reitero, ¿no? Se puede digitalizar un video, se puede digitalizar, se puede transcribir en el caso del video y también un audio y rápidamente proceder al análisis, ¿no? Hay softwares que cabalmente hacen esa transformación. Uno vacía el video y en cuestión obviamente de algunos segundos ya está digitalizado, ¿no? Ya está en términos de texto y ese texto lo somete uno al análisis en el mismo paquete y le puede dar ya el resumen, ¿no? Y podemos identificar rápidamente cuál ha sido la situación en este caso de, en realidad, el tema que ha querido en todo caso enfatizar el orador, el político o en este caso, por ejemplo, un líder, ¿no? El líder que en un escenario de una característica determinada, por ejemplo, en términos de un momento probablemente muy especial, selecciona palabras, ¿no? Selecciona el mensaje. Entonces, esos elementos se pueden determinar rápidamente y esas son las herramientas también para el plano cualitativo, ¿no? Entonces, hay una situación realmente de fortaleza con todo este escenario de advenimiento de la capacidad que tienen hoy en día las computadoras de procesar, la velocidad que obviamente implica un proceso de análisis, por ejemplo, de un audio o de un video y rápidamente poder analizarlo, ¿no? Está todo el proceso de la codificación también ya a nivel, por ejemplo, de estos programas que rápidamente también permiten generar, ¿no?, escenarios de resultados. Y bueno, esa es la fortaleza que también existe para el plano cualitativo. Bueno, nosotros vamos a tener una concentración en el plano cuantitativo. En este caso, pues estamos hablando de una aproximación deductiva, ¿no? Nuestra meta es amplitud, nuestra meta incluye una prueba de hipótesis, ¿no? Porque cabalmente de esa ruta, en todo caso de planteamiento del problema de investigación,
vamos a seguramente plantear, ¿no? Una o dos preguntas de investigación. Esas dos preguntas de investigación las vamos a operacionalizar. Bueno, pues la vamos a plantear en función de hipótesis y esos elementos vamos a trasladarlos a los objetivos, ¿no? Y esos objetivos los vamos a operacionalizar en función, obviamente, a un procedimiento, ¿no? Y vamos a diseñar un marco metodológico para efectos cabalmente de considerar los procedimientos, los métodos, los materiales que van a estar involucrados en el desarrollo de nuestro estudio, ¿no? El arreglo es experimental o también puede ser cuasi experimental. Es experimental porque, bueno, pues nosotros vamos a organizar, ¿no? Elementos que cabalmente nos permitan acercarnos al método científico en términos, obviamente, de incorporar tratamientos, identificar la unidad experimental, incorporar las repeticiones con ese rigor, obviamente, de aleatoriedad para efectos de incorporar incluso un modelo que represente cabalmente el desempeño de ese elemento. Puede ser, pues, una situación de las características del experimento que vamos a llevar a cabo, ¿no? El muestreo, bueno, indicamos que es al azar, pero puede tener todas esas características en términos, obviamente, de estratos, de segmentos, o bueno, puede ser de uniformidad para efectos de cabalmente adoptar uno que se denomina al azar, ¿no? Donde cada uno de los miembros o cada uno de los individuos, perdón, tiene la misma posibilidad de ser considerado en el estudio. La colecta de los datos puede provenir a través de encuestas, puede también generarse a través de datos experimentales, donde el proceso obviamente implique pues cuantificar o cualificar, ¿no? el escenario del comportamiento de la variable, en este caso de respuesta, que se constituye en el elemento importante que nosotros vamos a seguramente analizar, ¿no? Y en el plano de operacionalizar. El análisis de datos tiene una batería realmente impresionante de alternativas en términos de herramientas y hablamos de las pruebas estadísticas, hablamos de los modelajes, hablamos de las clasificaciones, hablamos de aquellos elementos exploratorios ya en el terreno, por ejemplo, del análisis multivariado, hablamos de aquellos elementos de predicción también en el terreno univariado como multivariado. Bueno, en realidad esta batería de herramientas cabalmente pues tiene también esa característica, ¿no? De ser diverso y adecuado a determinados procedimientos. Hay algunos más, obviamente, emergentes, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales, ¿no? Que requieren, obviamente, de un mínimo de cumplimiento de supuestos. Están estos elementos, por ejemplo, de analizar aspectos, por ejemplo, como correspondencias, como escalamientos multidimensionales, que son alternativas, ¿no? Para efectos cabalmente de eficientizar ya elementos de análisis que probablemente no están simplemente supeditados, ¿no? A una prueba de hipótesis, más allá, pues, a través de generar, ¿no? Algunos elementos incluso de representación gráfica para cabalmente apoyar o ayudar, ¿no? En los procesos de capturar la situación, obviamente, de la cinética de comportamiento que pueden tener las variables de respuesta. Entonces, esos elementos están expuestos en el plano cuantitativo. Hace un momento indicábamos, por ejemplo, colegas, de la importancia que tiene el combinar estas aproximaciones o estos enfoques, ¿no? Entonces, tenemos acá mencionado una interfase que tiene que ver con lo mixto. Entonces, lo mixto implica cabalmente, pues, esa capacidad, ¿no? De incorporar algunos elementos cualitativos y también, pues, fortalecer, ¿no? Si tenemos un experimento cuantitativo. Esos aspectos, obviamente, ya caracterizan, ¿no? A la forma de intervención que cabalmente se está dando hoy en día, ¿no? A raíz ya de estos desafíos que amenazan, ¿no? El equilibrio en términos de el ambiente o el ecosistema en el cual habitamos. Entonces, ese elemento también como un aspecto de importancia, ¿no? El elemento mixto. Colegas, esos aspectos, entonces, un poco ya en el terreno de un poco resumir esos aspectos que hemos cubierto. Esta parte lo vamos a ver ya en el desarrollo de nuestro módulo y tiene que ver, ¿no? Con los aspectos de, por ejemplo, estructurar ya el análisis, ¿no? Acá tenemos un resumen gráfico. Bueno, ese resumen gráfico también puede manifestarse en un resumen de tablas. Son aspectos que definitivamente
implican una situación de estrategia de comunicación, porque sabemos que debemos darle contexto, por ejemplo, a nuestro público, y para ese efecto se utilizan, ¿no?, las tablas, o podemos hacer un resumen numérico, ¿no?, a través de las representaciones en términos de un determinado evento que justamente es objeto de nuestro estudio, o, bueno, entender, ¿no?, la situación de la estadística inferencial en términos, obviamente, de la población, de la muestra en términos de generar, ¿no?, un proceso de inferencia que definitivamente, pues, también cumpla con ese rigor, ¿no?, de entender la población en base a los estadísticos, ¿no?, entender los parámetros poblacionales en función a los estadísticos. Bueno, en esta vía pues vamos a también mirar nosotros algunos elementos inferenciales. El planteamiento de la hipótesis cabalmente es uno de los aspectos, y bueno, pues existen también la posibilidad de ver intervalos de confianza como elementos, ¿no?, para efectos también de tomar una decisión en función del comportamiento de nuestra variable de interés con relación, obviamente, pues a un elemento de comparación que seguramente se va a incluir. Está la estadística multivariada como esta herramienta que también corrobora, ¿no?, los elementos de, bueno, pues de análisis en el plano de los métodos cuantitativos, que pueden tener características variadas, ¿no? Y pueden ser, por ejemplo, elementos relacionados a exploración, pueden ser elementos relacionados a clasificación, y bueno, pues una serie de elementos que pueden también trabajar en términos de dependencia o predicción, ¿no? Esos aspectos un poco en el ámbito de ilustrar, ¿no?, la aplicación también de posibilidad de hacer un análisis integral. Bueno, el método cuantitativo cabalmente en términos de sus herramientas tiene un rol, ¿no?, en términos de esta ruta crítica que, bueno, pues sigue, ¿no?, el escenario de la investigación. Bueno, pues tenemos una participación, ¿no?, en términos, por ejemplo, de operacionalizar la hipótesis, implica una situación de emplearlo en términos de las técnicas y los métodos, y bueno, también interviene, ¿no?, en términos de los procedimientos a través del diseño estadístico, a través del análisis estadístico y cabalmente también a través de la presentación de resultados. Entonces, estos elementos corroboran, ¿no?, aquellos aspectos que seguramente vamos a plantear en términos ya de los resultados para efectos de identificar, ¿no?, las conclusiones y recomendaciones para nuestro estudio. Entonces, en el ámbito ya de la aplicación de la metodología estadística, entonces vemos, ¿no?, una incursión realmente importante, ¿no? Acá tenemos el problema de investigación. Bueno, pues este problema de investigación cabalmente surge, ¿no?, de una cobertura pues importante, ¿no?, del marco teórico. Seguramente tomamos nosotros, por ejemplo, una referencia a ese nivel para identificar una brecha para nuestra intervención. Entonces, el marco teórico es el elemento que definitivamente también permite, ¿no?, esa posibilidad de identificar una brecha para nuestra intervención. Este problema implica, obviamente, pues revisar, ¿no?, principios estadísticos. El problema de investigación normalmente, pues, surge, ¿no?, de un elemento de revisar, por ejemplo, estudios que tengan características en el plano cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el método científico es uno de los elementos que tal vez nosotros pretendemos privilegiar, ¿no?, al momento de incorporar o, perdón, identificar un problema de investigación. Identificado nuestro problema de investigación, bueno, pues corresponde, como habíamos mencionado, el planteamiento de una pregunta de investigación, ¿no?, o en su defecto 2. Entonces, esos aspectos, bueno, pues los vamos a seguramente trasladar, ¿no?, al terreno de plantear la hipótesis, y la operacionalización cabalmente se va a desplegar en términos de un marco metodológico donde el diseño de la investigación es uno de los elementos importantes, ¿no? Pues esto nos va a conducir a obtener los datos, y esos datos pues nos van a, obviamente, van a requerir, ¿no?, de la aplicación de algún principio estadístico, de algún modelo, de alguna función de distribución que nos va a permitir también transcurrir en el siguiente eslabón, como es el análisis de datos. Y para este efecto, ¿no?, están obviamente las herramientas que hoy en día las tenemos eficientes, y adecuar, ¿no?, las mismas para estos propósitos es también la finalidad, ¿no? Y luego presentar los resultados, bueno, a través obviamente de considerar, ¿no?, aquellos elementos también
en el plano estadístico, ¿no? Y posteriormente, pues, elaborar nuestro reporte, ¿no? Que es el elemento, en todo caso, ya en el epílogo de nuestra ruta crítica. Bueno, eso, colegas, entonces, un poco para efectos de tener esta introducción. Y bueno, hay algunos elementos que los vamos a ampliar, en todo caso, ya en nuestra siguiente sesión. Entonces, bueno, yo voy a parar acá para también dar margen a algunas consultas, algunos aportes, algunos comentarios. No existe una cantidad. Colegas, entonces, de no haber comentarios, vamos a quedar en este punto. Y bueno, pues vamos a también agradecer su asistencia, su atención y con compromiso entonces de volvernos a reunir el día de mañana. Y bueno, pues que tengan buenas noches, pueden disponer de su tiempo. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Mañana, todo. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.